Gracias por este tiempo especial, Señor, que podemos hoy compartir con nuestros hermanos, Señor, los que están aquí conectados a través de la sala de Zoom, los que recién se están conectando a través de la plataforma de Facebook, los que escucharán a través de YouTube, Señor. Muchas gracias. Ahí donde ellos están, Señor, yo te pido que la bendición tuya, Señor, esté con cada uno de ellos. Que hoy, Señor, la presencia tuya pueda tocar cada vida, Señor. Independiente de cómo esté la situación, cómo comencemos hoy esta semana, queremos estar tomados de tu mano, Señor. Razón por la cual aquí nos presentamos hoy delante de ti, con un corazón sencillo, un corazón humilde, rogándote, Padre amado, que tú seas guardando nuestras familias, guardando, Señor, nuestras vidas. Que seas tú ahí cubriendo, Señor, a cada uno de los hogares que están aquí presentes. Que por medio de mis hermanos que están conectados en esta hora, tú seas bendiciendo sus vidas. Y que la actividad que ellos van a comenzar hoy, Señor, que tú puedas guardarlo, los puedas cuidar, Señor. Que la presencia tuya, Señor, esté con ellos. Te amo, muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté con ustedes. Que el Señor hoy sea tocando cada hogar, cada vida, allá donde ustedes están, donde Dios los ha traído en esta mañana. Que tú puedas decir gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado, Señor. Gracias porque hoy podemos abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo amanecer. Gracias, amado Dios. Seguramente que tú tienes muchos motivos para darle gracias a Dios. Y qué bueno, mis amados, porque comenzando este día, ya Dios ha mostrado su gloria, ha mostrado su amor, su misericordia, al permitirnos un día más de vida. Es un privilegio que nosotros tenemos. Hoy tú puedes gozar, hoy tú puedes abrir tus ojos, hoy puedes contemplar la hermosura de este nuevo amanecer, hoy puedes respirar por tus propios medios. Y hay muchos motivos, mis amados. Tienes una familia, Dios te da un techo, tienes un vestuario, Dios te ha dado la provisión hasta el día de hoy. Posiblemente algunos estén pasando por situaciones difíciles, pero aún en medio de tanta situación difícil, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? ¿Cuántos pueden levantar su manito ahí donde están? Mis amigos que están en Facebook, decir gracias, Señor, y colocar ahí una notica, gracias. ¿Cuántos podemos hoy decir gracias, Señor, por este día? Gracias por tu misericordia, gracias porque tú has sido bueno conmigo, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, nos has cuidado. Muy bien, mis amados, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este nuevo tiempo, una nueva semana que comenzamos, tomados de la mano de Dios. No hay un mejor lugar, no hay un mejor momento que un momento como este, donde podemos estar conectados con Dios, diciéndole, Señor, gracias. Queremos que tú nos des instrucciones, que tú nos guíes. Somos como ese escuadrón que Dios está preparando en este tiempo, en esta batalla que estamos librando día a día, mis amados. Vamos a continuar con una serie que comenzamos en lo que tiene que ver con las familias, en lo que tiene que ver con la restauración familiar. Y el título que yo le he dado para el mensaje que vamos a estar compartiendo hoy es Da la batalla por tu familia. Diga conmigo, este es el tiempo de dar la batalla por nuestra familia. No vamos a permitir que el enemigo siga tomando ventaja. No vamos a permitir que las circunstancias, que la crisis, que el sistema, que el mundo sea el que cada vez vaya tomando más ventajas y que nuestros hijos, que en alguna época eran niños que estaban en la iglesia, que buscaban las cosas de Dios, es triste ver como muchos de ellos hoy no quieren saber nada, están completamente apartados de las cosas de Dios. Luego de que llega su etapa de juventud, su etapa de adultez, ya como que están apartados, separados de las cosas de Dios. Es triste ver los niños como hoy se están fundamentando bajo otros conceptos, pero que no están buscando la palabra de Dios, que hoy quieren saber de muchas cosas, quieren saber de mucha tecnología, quieren saber de mucho de lo que el sistema les muestra, lo que el mundo les da, pero las cosas de Dios están muy alejadas. Bien, vamos a estudiar este tema porque creo que es bien importante, porque ¿de qué nos sirve a nosotros ganar tantas cosas? ¿De qué nos sirve a nosotros ocupar posiciones y lo demás si nuestra familia se pierde? Vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 4, a la altura del verso 13 en adelante. Nehemías, capítulo 4, verso 13. Da la batalla por tu familia. Dice la escritura en Nehemías, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entonces, por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Diga conmigo, por familias. Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y dice la Escritura: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Muy bien. Este es un pasaje bien hermoso, mis amados. Ustedes recordarán que Nehemías ha sido un personaje muy importante a través de toda la historia del pueblo de Israel, porque fue aquel hombre que Dios usó en su momento para reconstruir las murallas que habían sido derribadas. Dios usó a Nehemías para que en un tiempo récord, porque ni siquiera los ingenieros de este tiempo hubiesen hecho, con toda la tecnología y con todos los avances, hubiesen hecho lo que Nehemías hizo en un tiempo récord. Él levantó las murallas y esas murallas nuevamente fueron colocadas allá en Jerusalén. Es interesante porque hoy vivimos tiempos como los de Nehemías en aquella época. Tiempos donde los muros, donde las murallas están derribadas, en lo que tiene que ver con la sociedad, en lo que tiene que ver con las familias. Las murallas de la moral, las murallas de los valores, de los principios, todo ese tipo de cosas que antes nosotros tal vez tuvimos en nuestra infancia, hoy en día no se ven. Hoy en día no se ven las cátedras en los colegios donde se enseñen urbanidad, donde se enseñen principios, donde se enseñen valores. Esas murallas han sido derribadas y ustedes lo van notando. Poco a poco el sistema, el mundo ha venido quitando una cantidad de cosas que en otras épocas eran valiosas y eran importantes. Por esa razón hoy encontramos hogares, hoy encontramos familias donde no hay ningún tipo de principios. Vivimos en un mundo que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Vivimos en medio de una sociedad que cada vez es más permisiva con todo lo que tiene que ver con los temas de inmoralidad, con todo lo que tiene que ver con la perversidad, con todo lo que tiene que ver con el pecado. Y vemos unos gobiernos que avalan, que autorizan, que decretan cosas que van en contra de los principios, de las verdades de la palabra de Dios. Hoy, tristemente, los colegios no están fundados en ese tipo de principios. Hoy, posiblemente porque tienen unas órdenes desde arriba, entonces ellos no han quitado cátedras importantes, aún la misma cátedra de religión, de principios, de valores, de urbanidad, de civismo, una cantidad de materias que yo recuerdo que veíamos en nuestras épocas de infancia, en nuestras épocas escolares. Hoy absolutamente nada de eso se ve. Y la verdad es esta, que el enemigo ha venido socavando. Y ha venido destruyendo los hogares, ha venido destruyendo los matrimonios, ha venido destruyendo las familias. Hoy podríamos ver una sociedad, unos hogares que están en peligro. Ahora, nosotros entendemos que la estrategia del enemigo es eso, tratar de destruir las familias. Que todo su arsenal, que todo, digamos, su potencial de todo lo que son las maldades están enfocadas en destruir los hogares, en destruir las familias. En acabar con los matrimonios. Es muy raro un matrimonio que hoy en día dura años. Al contrario, lo que vemos son matrimonios que son matrimonios ficticios, aparentes, matrimonios que duran 2, 3 años y a lo sumo, porque se han perdido todos esos valores. Por eso nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos que brindar las herramientas. Y tú que llevas tiempo escuchando la palabra de Dios, yo creo que nosotros necesitamos comenzar a sacar tantas cosas que Dios nos ha dado. Y cuando estamos hablando de dar la batalla, quiere decir que Dios también a nosotros como pueblo, a nosotros como hijos, en medio de este mundo, también nos ha dado armas para que entremos a la ofensiva. Nosotros no podemos quedarnos simplemente pasivos, replegarnos y esperar que el enemigo siga mandando dardos y que siga acabando con los hogares, con la familia, con tus hijos, con mis hijos, con las generaciones que vienen. ¿Te has preguntado qué va a pasar con la iglesia dentro de unos 20 años? Cuando los que son niños, que tienen 6, 7 años, van a tener 27 años, ¿será que ellos están firmes, sólidos? ¿Será que podrá haber una garantía de la iglesia? ¿No creen ustedes que una de las estrategias del enemigo en este tiempo precisamente es acabar con eso para que haya un futuro completamente inerte, un futuro completamente raquítico en lo que tiene que ver con la vida espiritual, con el cristianismo como tal? Es por eso que el enemigo ha tomado tanta ventaja en lo que tiene que ver con los hogares, en lo que tiene que ver con los niños. Porque él sabe que si él limita a los niños en las cosas de Dios, va a tener una iglesia castrada para los próximos 10, 20 años. Va a tener una iglesia que no tiene conocimiento de Dios. En otras palabras, el enemigo sabe que la manera de poder empeñar la iglesia es tomando a los niños, es teniéndolos cautivos, es separándolos de las cosas de Dios. Esa es la razón por la cual hoy vamos a hablar de este tema, da la batalla por tu familia.
Yo considero que es uno de los temas importantes, mis amados. Cuando nosotros miramos la Biblia y encontramos a un personaje como Nehemías, Nehemías llamó al pueblo y le dijo, vivimos en tiempos difíciles. Tenemos que pelear. Tenemos que cubrir a nuestras familias. Tenemos que cubrir a nuestros hogares. Tenemos que cubrir a nuestros hijos. Tenemos que pelear por nuestra esposa. Tenemos que estar ahí al frente. Y ustedes recuerdan que Dios llamó a este hombre y este hombre fue desafiado en tiempos difíciles. En tiempos complicados. Muchos habían hecho el intento pero habían fracasado. Entonces Dios tiene que levantar a este hombre que está dispuesto. Y entonces arma las familias, organiza las familias. Habla con los hogares, habla con las cabezas de los hogares. Dice, no podemos dejar que el enemigo tome ventaja. Ustedes recordarán que las murallas era lo que protegía una ciudad. Una ciudad que no tenía murallas era una ciudad a expensas de cualquiera. Cualquiera podía venir y podía saquear, podía hacer lo que quisiera. Por eso era tan importante las murallas en ese tiempo, como lo son hoy en día, pero esas murallas tienen que ser en la parte espiritual. Yo quiero decirles, mis amados, y con todo el respeto, yo sé que muchos de los que están aquí son empresarios, muchos de los que están aquí son personas que son profesionales y que tienen proyectos, que tienen visiones, que tienen una cantidad de cosas, y yo los felicito. Yo los felicito porque Dios les ha permitido llegar hasta donde han llegado. Pero simplemente yo les hago una pregunta. ¿De qué nos sirve a nosotros ganar el mundo si nosotros perdemos a nuestra familia? ¿De qué nos sirve ser grandes empresarios? ¿De qué nos sirve tener dinero, tener posesiones, tener casas bonitas y lo demás? Pero si perdemos a nuestra familia. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si nosotros perdemos nuestro matrimonio? Si perdemos nuestro hogar. ¿De qué te sirve decir, yo tengo esto, tengo lo otro? Pero cuando se te pregunta por la esposa, no, lo que pasa es que nos separamos, lo que pasa es que no nos entendimos, lo que pasa es que yo no le dedicaba tiempo a ella, lo que pasa es que ella estaba tan ocupada también trabajando que el matrimonio se acabó. Pero mire, tenemos esto, tenemos lo otro. ¿De qué nos sirve, mis amados, ganar tantas cosas en esta tierra si perdemos el matrimonio? ¿De qué nos sirve a nosotros ganar al mundo entero y predicarle a las personas y hablarle al uno y al otro y decir somos cristianos y yo asisto a tal iglesia y yo conozco la palabra, me sé tantos versículos bíblicos y lo demás, pero si perdemos a nuestros hijos? ¿De qué nos sirve a nosotros sacar pecho y decir, no, es que yo llevo tantos años en una iglesia? Sí, pero ¿y nuestros hijos qué? Ese es un tema que es bien importante, mis amados. Y justamente Nehemías era un hombre que tenía una posición muy buena, una posición muy importante. Ustedes saben que era la mano derecha de aquel rey Artajerjes. Un hombre que tenía un imperio tremendo. Pero él dejó absolutamente todo. Dijo, no me interesa la posición, no me interesa que la gente me tenga en gran estima. No me interesa el dinero y lo que yo pueda tener. Pero ¿de qué me sirve eso si yo sé que allá, mi tierra, mi nación, donde son mis padres, están sin murallas? Y él un día toma la decisión y suelta absolutamente todo eso y dice, me voy a reconstruir las murallas. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad desprotegida. Y tú y yo tenemos que saber eso, mis amados. Que una ciudad, una familia sin la cobertura espiritual, sin los fundamentos bíblicos, es una familia que está completamente desprotegida. Nehemías sabía que una ciudad sin murallas era una ciudad que fácilmente podría ser conquistada por los enemigos. Nosotros debemos saber que si no creamos un fundamento, que si no levantamos una muralla en medio de nuestra familia, el enemigo fácilmente puede llegar y puede acabar con todo lo que hubiésemos nosotros construido durante mucho tiempo con nuestros hijos. Esa es la razón por la cual hoy muchos padres, muchas madres hoy se quejan y lloran. Porque dicen, ahora mi hija no quiere saber nada. Ahora mi hijo no quiere saber nada de las cosas de Dios. Ahora está en el mundo. Ahora se fue a vivir con fulano de tal, con fulana de tal. Está viviendo en fornicación. Ahora mi hijo está en las drogas, ahora mi hijo está en el alcoholismo, pero en una época, en un tiempo, él era un chico que estaba en la iglesia, que tal vez hacía parte de un equipo de alabanza, que tal vez participaba en todo, pero hoy no quiere saber nada de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque este chico está sin las murallas. Nehemías sabía eso. Sabía que habían ciudades, sabía que habían familias que necesitaban estar cubiertas por las murallas. Ahora, cuando Nehemías estaba reconstruyendo las murallas, él estaba tratando de proteger a esas familias de la ciudad. ¿Cuánto más nosotros debemos comenzar a trabajar en esta área? La Biblia dice en Apocalipsis que nosotros parecemos que estamos vivos, pero que estamos muertos a la final. ¿De qué nos sirve nosotros decir que somos cristianos y que decimos sí y asistimos y nos conectamos todas las mañanas y escuchamos una palabra de Dios, pero si al interior de nuestra casa, si aún nuestra relación con Dios no es la mejor? Por eso tenemos que entrar a revisar tantas cosas, mis amados. Porque de nada nos sirve a nosotros seguirnos congregando, reuniendo, así sea por este medio. Pero si no estamos haciendo un trabajo al interior de nuestras casas, si no estamos levantando esas murallas de protección para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestros hogares, ¿de qué nos sirve, mis amados?
No vamos a permitir que el enemigo siga tomando ventaja. Yo no sé cuántos están conmigo, cuántos pueden decir amén a esta palabra, a esto que Dios nos está hablando esta mañana. Donde no vamos a permitir que el enemigo siga destruyendo a nuestros hijos, que el enemigo siga destruyendo nuestro matrimonio. Y entonces vemos hogares que dicen que son cristianos, pero no viven como tal, mis amados. Que solamente es un adjetivo, solamente es un rótulo que dice somos cristianos, porque realmente no están viviendo un matrimonio bíblico. ¿De qué nos sirve decir que nuestros hijos son cristianos si nosotros verdaderamente no estamos fundamentando a nuestros hijos bajo la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve nosotros llenarnos de información y de conocimiento cada día si nosotros no estamos transmitiendo eso a nuestra generación, a nuestra familia? Por eso yo quiero hablar durante estos días, hoy solamente quizás toquemos un principio, es un consejo básicamente. Es un consejo que está en la Biblia para proteger nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos desean verdaderamente proteger sus familias? Para estas personas yo quiero hablar en los próximos minutos. Personas que seriamente estén interesadas en proteger sus familias. Hoy vamos a tocar solamente un principio, un consejo. Y ese consejo lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Capítulo 22, versículo 6. Dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Primer consejo que quiero darles en esta mañana. Debemos proteger a nuestra familia enseñándoles la palabra de Dios. Tú proteges tu familia cuando le enseñas la palabra de Dios. Es decir, que cada vez que nosotros enseñamos la palabra de Dios, estamos levantando murallas de protección para nuestra familia. Es como si cada versículo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, es como si cada principio, cada valor que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, basados en la palabra de Dios, es como si estuviéramos colocando un ladrillo para que ellos vayan construyendo su vida, vayan construyendo una muralla protegidos bajo la palabra de Dios. La pregunta es, honestamente, tú no necesitas ni levantar la mano, ni necesitas quedar bien con nadie, simplemente tú te revisas al interior. Verdaderamente, ¿cuántos ladrillos colocamos a nuestros hijos de bendición? ¿Cuántos ladrillos de protección? ¿Cuánta palabra a diario nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos? Y no importa si son niños o son adultos, si ya se casaron y aún no están en su hogar, pero nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos en lo que tiene que ver con la parte espiritual. La pregunta es, ¿nosotros estamos edificando a nuestros hijos? Porque quiero decirles en esta mañana que una responsabilidad que nosotros tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos el camino de Dios, el camino del Señor. Una responsabilidad que nosotros tenemos como padres es enseñar a nuestros hijos los principios, los valores, enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Es una verdad que Dios nos ha dejado. Es una responsabilidad que un día el Señor a cada uno de nosotros como padres nos va a demandar delante de Él. Nosotros no podemos permitir que sea la televisión, que sean los videojuegos, que sea Hollywood los que crían a nuestros hijos, los que estén discipulando a nuestros hijos. Quiero decirles, mis amados, que no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad del colegio donde tú tienes a tus hijos, no es responsabilidad de los profesores. Ellos no tienen la responsabilidad de enseñar los valores y los principios cristianos. Esa responsabilidad Dios nos la ha dejado a nosotros como padres. La Biblia dice que tú tienes la responsabilidad. Y tenemos que asumir eso. A veces solamente llegamos a la responsabilidad de suplir para las cosas materiales, que está bien, que hay que hacerlo. Porque el que no suple para los suyos es peor que un impío y ha negado la fe, dice la Escritura. Pero nuestra responsabilidad va mucho más allá. No podemos limitarnos solamente a eso. A dar la provisión, aquí le estoy pagando esto y esto y esto y listo. Aquí le estoy comprando las cosas más finas, las cosas más caras y de ahí no más. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando tú enseñas a tu hijo valores y principios, cuando tú le enseñas a tus hijos a honrar a Dios, tú vas a dar fortaleza a tus hijos. Porque quiero decirles eso, que si tú no le enseñas eso a tus hijos, el mundo va a enseñar a deshonrar a Dios. Entonces, si tú no le enseñas a honrar a Dios, el enemigo a través de las películas, de los programas, de la televisión y lo demás, lo que está enseñando cada vez a deshonrar a Dios. Si tú no le enseñas los valores, el respeto que tienen que tener sus hijos hacia los padres, hacia los mayores, hacia los adultos, el mundo le está enseñando a deshonrar a los adultos, a deshonrar a los padres, a deshonrar a los gobiernos.
si tú no le enseñas a respetar al gobierno, que es autoridad, sino que tú también te unes con el resto de personas a hablar mal del gobierno, a burlarse del presidente, a hacer una cantidad de cosas, y tú también te sumas a eso, tus hijos están observando eso, y mañana cuando tú le vayas a reclamar a tus hijos, pero tú lo hiciste, papá, tú me enseñaste eso. Hay que enseñarle a respetar a los gobiernos, hay que enseñar a respetar a los profesores, enseñar a respetar a los adultos. Esos son valores y principios que se enseñan ahí en el seno de tu hogar. Es una responsabilidad de nosotros como padres. Tú no puedes decir, yo estoy pagando en un colegio que allá se encarguen de eso. Ellos no van a hacer eso. Ellos le van a dar información, pero la formación la vas a dar tú en el interior de tu casa. Y cuando tú no enseñas a tus hijos lo bueno, el mundo le va a enseñar lo malo. Por eso es que si no estamos haciendo el trabajo de una forma diligente, téngalo por seguro que el enemigo sí está trabajando. Todos los días está ahí enseñando, discipulando. Por eso tú dices, wow, ¿y aquí qué pasó? Con mi niña, si era una que estaba en la casa, que iba a la iglesia, que tenía principio, ¿qué pasó acá? Y sencillamente es que nos hemos descuidado, esas murallas están derribadas y el enemigo entró y comenzó a tomar ventaja. Ahora, si usted se da cuenta, los enemigos que hoy en día nuestros hijos tienen, la familia tiene, que están buscando cada vez tomar ventaja. Tú no necesitas a un niño, por ejemplo, enseñarle a hacer lo malo. No, ellos lo saben de forma natural. Tú no tienes que estar enseñando lo malo. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar? Tenemos que enseñarle a que los niños se tienen que portar bien, a que tengan modales, a que tengan valores, a que tengan principios, a tener educación. Porque lo malo, el enemigo los ha venido discipulando. Es más, ellos internamente, desde que nacen, en esa genética adámica, ya ellos saben hacer lo malo. No hay que enseñarles eso. Por eso nuestro trabajo es enseñarles a hacer lo bueno. Y si tú y yo no le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestra generación, a nuestros nietos y lo demás, que Dios coloca a nuestro lado, entonces téngalo por seguro que tenemos una desventaja fuerte con nuestros hijos. Porque si el padre, si la madre no cumple con su función, el enemigo está haciendo una tarea muy ardua, sin descansar. Por eso la Biblia dice que debemos estar atentos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y claro, él ve cuáles son los niños que están sin la muralla, cuáles son los niños que no están siendo formados bajo los principios bíblicos, entonces él fácilmente comienza a tomar ventaja. Que nos quede claro, mis amados, en esta primer verdad que Dios nos está enseñando, este primer consejo, que es nuestra responsabilidad, según la Biblia, instruir y enseñar a nuestros hijos el camino de Dios. Es nuestra responsabilidad enseñarles el camino correcto. Es nuestra responsabilidad enseñarles las virtudes y los valores en esta tierra. Absolutamente nadie lo va a hacer. Y tú no puedes delegar esa responsabilidad en terceros. La Biblia nos da una promesa. Y es lo que estamos hablando aquí en Proverbios 22:6. Nos dice que si nosotros instruimos al niño en el camino correcto, si le enseñamos los valores y los principios, dice la Escritura que aun cuando ellos sean ancianos, no se apartarán de él. Porque está la palabra. Sembremos la palabra a nuestros hijos. No te preocupes. Tal vez uno dice, pero es que yo le he hablado de Dios y yo no veo que tenga cambios. No te preocupes. Sigamos sembrando la palabra. Es el consejo. Enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Porque esa palabra es viva. Es una semilla que está viva. No es una palabra muerta. Cuando tú le enseñas a tus hijos, cuando tú enseñas la palabra de Dios, esa palabra entra al corazón de ellos y es una palabra que está viva. Y como está viva, tenemos la fe y la esperanza que algún día va a germinar porque no está muerta esa palabra. Y ese consejo que tú le diste, ese consejo que cuando tú le das y la hija te dice, no seas tan cantaletosa, mamá, papá, no seas tan cansón con eso, es que siempre lo mismo, mañana o futuro te van a llamar y decir, mamá, ¿sabes qué? Tú tenías toda la razón. Ahora recuerdo que todo lo que tú me enseñabas, ahora recuerdo que todo lo que tú me decías, que en su momento yo dije que era muy cansona, hoy estoy entendiendo eso. Porque es que la palabra de Dios no vuelve vacía, mis amados. Pero si nosotros no sembramos la palabra de Dios, entonces Dios, ¿cómo va a cumplir el propósito con tu hijo? Si tú le has dado la palabra de Dios, entonces Dios, ¿cómo va a cumplir la voluntad que Él tiene con su hijo? Es que todo eso se va a cumplir porque está la palabra de Dios ahí. Pero si no está la semilla, si no está ese combustible que es la palabra de Dios, ¿cómo un día se va a encender ese fuego, esa llama de amor por las cosas de Dios? Si es que el papá o la mamá no le han enseñado la palabra a su hijo. Entonces nosotros le sembramos la palabra y cada vez que tú le siembras la palabra le estás dando combustible y posiblemente tú dices no pasa nada, pero un día viene el Espíritu Santo y enciende esa llama y este jovencito, esta jovencita dice, wow, yo no había entendido eso y ahí comienza a caminar en los principios de Dios. Pero necesitamos, mis amados, hacer la labor que nos corresponde en este tiempo. Dios cumplirá su destino con cada uno de nuestros hijos porque están planeados, porque Dios lo sabe, pero tú
tienes la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad con nuestros hijos. Nosotros no podemos esperar que, pues que Dios Dios sabe el futuro, Dios sabe todo. Sí, claro, Dios lo sabe, pero Dios nos ha dado una responsabilidad. Tenemos que involucrarnos seriamente con lo que es el crecimiento espiritual de nuestros hijos. Inculcarles, enseñarles los valores, enseñarles la fe, enseñarles que caminen en obediencia, que tengan temor a Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y vamos a encontrar un versículo tremendo que nos va a mostrar claramente nuestra responsabilidad como padres hoy en día. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Permítanme, yo lo leo en esta mañana en la traducción del lenguaje actual. Escuchen por favor con mucha atención. Si tú no tienes la Biblia, no te preocupes, escuche lo que dice la Escritura. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Está hablando el Señor al pueblo. Versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escúchenme, mis amados, qué es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. La Biblia está hablando acerca de la palabra de Dios. Y Dios le dice al pueblo: les estoy dando la palabra para que en primera instancia la obedezcan. Pero no solamente para que obedezcan la palabra, porque eso es un mandato que nos ha dado. Dios nos enseña, Dios te coloca en esta mañana, Dios te pone aquí al frente de esta pantalla para que tú puedas escuchar la palabra de Dios, para que pueda ser enseñado. Y eso es bien importante. Pero quiero decirles, nuestra responsabilidad no es solamente venir y escuchar la palabra de Dios, sino que la Biblia nos está diciendo que también nuestra responsabilidad es enseñar a sus hijos. Que nosotros hablemos en nuestras conversaciones, que hablemos sobre la palabra de Dios, que comentemos sobre la palabra de Dios, de día y de noche, que la palabra de Dios no se aparte de nuestra casa. Hoy tenemos un fenómeno que es una amenaza grande, y es el tema de la tecnología, es el tema de los celulares. Porque nosotros vemos parejas que se sientan, van a un restaurante y están ahí sentados almorzando, pero cada uno está con su dispositivo y no compartieron absolutamente nada. No compartieron ni siquiera, no intercambiaron una sola palabra. Hoy encontramos en los hogares, si es que, porque es otro de los fenómenos, si es que hoy nos reunimos todos en torno a la mesa para el desayuno, para el almuerzo, para la cena, si estamos con nuestra familia. Porque ya hay muchos hogares donde cada uno desayuna, almuerza o cena a cualquier hora. Ya es muy difícil encontrarlos como familia. Ahora, si de pronto están como familia y están todos sentados, ustedes notarán que cada uno está con su celular y cada uno está ahí en su mundo. Mis amados, tenemos que comenzar a ser disciplinados porque el enemigo está tomando ventaja. Eso es lo que él está buscando, que haya una incomunicación entre los padres hacia los hijos, entre los hijos hacia los padres, entre los esposos. La tecnología nos ha abrumado tanto que ya no tenemos tiempo para nada más. Y el enemigo sigue tomando ventaja. Y nosotros como cristianos nos dejamos llevar por esa corriente. Cuando tenemos que hacer un par y decir, no, vamos a aprovechar este momento que estamos aquí reunidos y vamos a compartir la palabra. Vamos a leer una porción de la Escritura. Por lo menos vamos a reunirnos una vez como semana, como familia, para orar, para darle gracias a Dios. Aunque debiese ser todos los días, mis amados. Tenemos que revisar nuestro tiempo, nuestra agenda. Necesitamos sacar ese tiempo para sembrar, para decir, este es el tiempo donde voy a construir y me desconecto de todo y lo tenemos que hacer. Yo quiero incluirme también en eso, porque nos involucramos en tantas cosas. Me involucro tanto en preparar mensajes y lo demás que de cierta manera voy descuidando mi familia. ¿Y de qué me sirve dar mensajes y enseñar la palabra de Dios cuando al interior de mi casa, pues, esas murallas están derribadas? Por eso tenemos que revisar nuestra vida. Sí, yo sé que, bendito Dios, que nos ha colocado en medio de empresarios, personas altamente ocupadas que no tienen tiempo para nada, pero yo quiero decirles, de todo ese tiempo, de toda esa agenda tan ocupada que tienes, ¿por qué no sacamos 10 minuticos para compartir con nuestra familia y aprovechar y sembrar la palabra de Dios? Y de esa manera estamos cumpliendo un mandato que Dios dejó establecido para su pueblo, para nosotros como padres. Y esto es bien interesante, mis amados. Y esto demanda compromiso. Si nosotros verdaderamente tenemos un compromiso con nuestra familia, se tiene que mostrar, se tiene que develar ese compromiso a través de enseñar la palabra de Dios. Yo iría con el respeto, y sé que muchos tendrán otros conceptos y yo respeto eso, pero para mi opinión, me parece que el mayor compromiso que nosotros debemos tener como padres es el crecimiento espiritual de nuestra familia, más que cualquier otra cosa. Yo sé que algunos van a decir, no, para mí el mayor compromiso es sacar a mi hijo adelante, que sea un profesional. Ok, yo respeto eso.
Pero ¿de qué te sirve que tu hijo sea un profesional? ¿De qué te sirve que tu hijo pueda ocupar buenas posiciones, tener grandes cargos o tener grandes empresas, si tu hijo se muere y no tiene a Cristo en su corazón? ¿De qué sirve eso? ¿De qué nos sirve ganar todo en esta tierra si perdemos lo más importante, que es la vida eterna, mis amados? Por eso tenemos que reflexionar. Saquemos tiempo. Yo creo que es el tiempo más valioso que nosotros podemos invertir en nuestros hijos. La Biblia muestra que hubo un rey muy famoso, y ustedes seguramente conocen la escritura, el rey Acab. Ahí quedó registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 1. Este rey Acab tuvo 70 hijos, dice la escritura, 70 hijos. Pero vamos a mirar qué pasó con esos hijos. Acá se conoce en la Biblia, quedó como un rey malo, un rey perverso. Y que en lugar de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, que en lugar de enseñarle los principios de Dios, que en lugar de enseñarle el temor a Dios, les enseñó lo contrario. Este hombre, este rey Acab, le enseñó a sus hijos a adorar a dioses ajenos. Le enseñó a servirles a Baal. Le enseñó una cantidad de cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y así como Dios nos hablaba ayer, todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Todo lo que nosotros hagamos, bien sea bueno o malo, va a traer consecuencias en nuestros hijos. Haz las cosas buenas, siembra la palabra de Dios y va a traer buenas consecuencias. Sé descuidado en eso, sé negligente en enseñar la palabra de Dios y tú vas a ver mañana consecuencias de eso. Hoy muchos, infortunadamente, están pasando por momentos difíciles con sus hijos porque carecieron, porque nunca les enseñaron la palabra de Dios. Unos padres irresponsables que se olvidaron de lo que tenían con sus hijos como responsabilidad y entonces fácilmente los abandonaron, se fueron, armaron otro hogar, otra relación y dejaron a sus hijos abandonados. Y piensan que porque giran una cuota, que porque están dando un dinero, entonces son muy responsables y sacan pecho diciendo, pero yo les estoy dando lo que necesitan. Yo les estoy mandando para el semestre de la universidad y todo eso puede ser muy importante. Pero su responsabilidad principal, escúcheme padre de familia, nuestra responsabilidad principal es enseñar los valores y los principios establecidos en la palabra de Dios. Un día Dios no te va a pedir cuentas si tú le diste universidad o no a tu hijo. Dios le va a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas qué tanto de Dios nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Qué tanto el temor a Dios nosotros sembramos en nuestros hijos. A eso nosotros somos llamados en esta tierra. No fuimos llamados para nada más. Ahora, si tú le enseñas la palabra de Dios y tú le has enseñado el temor a Dios y tú has sido muy diligente con esto y además de eso estás supliendo para sus necesidades, le das una carrera y tu hijo sale profesional y lo demás, bendito Dios. Pero lo primero que sean las cosas de Dios, lo primero que sea lo espiritual. El resto, mis amados, cualquier persona puede suplir esa parte económica, pero solamente los padres pueden suplir su parte espiritual. Para eso fuimos colocados como padres. Y todo esto va a traer consecuencias. Para este rey Acab que hemos citado en esta mañana, vamos a ver que hubo unas consecuencias. A él no le importó enseñarle a sus hijos las cosas de Dios. Obviamente sus hijos se levantaron sin temor de Dios, cometían pecado y una cantidad de cosas. Y esa crianza con esos hijos fue una crianza completamente negativa, una crianza completamente destructiva para sus hijos. Y dice la escritura en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, verso 17, que cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab. Escúchenme, los mataron a todos sus hijos, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. La Biblia nos muestra que este hombre Acab, que tenía 70 hijos, terminaron todos sus hijos muertos. Muchos por sus propias acciones. Muchos porque nunca tuvieron el freno del papá y hacían lo que querían y al papá no le interesaba. Era un rey, sí, tenía todo lo que quería. Conquistó todo lo que quiso conquistar. Materialmente seguramente tuvo mucho, pero sus hijos destruyéndose. Sus hijos nunca se arrepintieron. Sus hijos caminaron en malos pasos. Y así cada uno fue terminando, hasta que, como dice la escritura, absolutamente todos sus hijos murieron. Muchos por su propio pecado. Y muchos porque vieron el ejemplo de su padre, un mal ejemplo, y siguieron por ese camino. Pero también quiero nombrar a un hombre que la Biblia lo muestra aquí, que tuvo más de 70 descendientes. Este hombre se llamó Obed-edom. Es un hombre que amaba a Dios. Es un hombre que tenía temor a Dios. Es un hombre que amaba la presencia de Dios. Es un hombre que cuando dijo, bueno, ¿qué hacemos con esta arca? Él dijo, yo llévela a mi casa. Yo quiero estar en el arca.
El arca fue llevada a la casa. La presencia de Dios fue llevada a la casa. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre que buscaba a Dios. Un hombre que enseñaba principios y valores a su familia. Un hombre que amaba la palabra de Dios. Y la Biblia dice que este hombre llevó el arca, la presencia de Dios a su casa. Y la Biblia nos muestra cómo terminó su familia. Es el contraste de este hombre, de este rey Acab. Un hombre que no tuvo nada que ver con las cosas de Dios, que no enseñó la palabra de Dios, a otro hombre que enseñó la palabra de Dios, que enseñó el temor de Dios. Y dice 2 Samuel capítulo 6, versículo 11. Mire cómo terminaron los hijos y su descendencia, la descendencia de Obed-edom. Ese hombre que enseñó la palabra de Dios, que enseñó principios. Dice, fue así como el arca del Señor. Estoy en 2 Samuel capítulo 6, verso 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda ¿qué? Su familia. Noten que vale la pena, mis amados, sembrar la palabra de Dios en nuestra familia. Hazlo por ti, hazlo por tus hijos, hazlo por tu descendencia. La Biblia dice que Dios lo bendijo a él y a toda su familia. Eso quiere decir que los 70 descendientes de Obed-edom fueron bendecidos. Yo no sé qué es lo que tú quieras para tu familia. Yo lo que quiero para mi familia es que mi familia sea bendecida. Yo lo que quiero es que una vez ya nosotros no estemos aquí en el panorama, que ya nosotros no estemos aquí en esta tierra, mis hijas puedan seguir, mis nietos puedan seguir. No tiene sentido, mis amados, que nosotros estemos en los caminos de Dios, pero que nosotros un día partimos de esta tierra y hasta ahí llegó el cristianismo de la familia. No, mis amados, que nosotros podamos sembrar esa palabra, que nuestros hijos puedan permanecer tomados de la palabra de Dios, que nuestros hijos le puedan enseñar a sus hijos y de ahí en adelante, que nosotros podamos verdaderamente dejar un legado grande a nuestra familia. Que nosotros podamos permear a nuestra familia en lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Porque eso es lo que yo veo aquí en Obed-edom. Un hombre que le enseñó seguramente a sus hijos y sus hijos le enseñaron a sus hijos y ahí de adelante toda la generación siguió con los caminos de Dios y dice que toda la familia de Obed-edom fue bendecida. ¿Por qué? Porque le enseñaron principios, porque les enseñaron el temor a Dios, porque les enseñaron la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de aquí quieren que sus familias, que su descendencia sea bendecida. Y yo sé que Dios nos puede ayudar. Yo sé que nosotros podemos marcar una diferencia, mis amados. Yo sé que nosotros, no importa lo que los demás estén haciendo, yo sé que si nosotros verdaderamente nos comprometemos con esto, yo sé que cuando nosotros enseñemos a nuestros hijos los valores, cuando le enseñemos a nuestros nietos los principios de Dios, yo sé que nuestros hijos van a seguir ese legado. Pero tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un compromiso de parte de nosotros. No porque todo el mundo lo diga, ustedes saben, porque si todo el mundo lo dice, entonces la gente dice, como todo el mundo lo hace, yo también lo voy a hacer. No, nosotros no estamos bajo esa corriente. No importa que todo el mundo lo diga. Si eso está en contra de la palabra de Dios, nosotros no lo vamos a seguir. El mundo está llamando a las cosas buenas, está llamando malas, y la mayoría de personas están yendo por esa corriente. Nosotros tenemos una palabra de Dios. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Las modas van a pasar, los gobiernos van a pasar, los presidentes van a pasar. Todo eso va a pasar, pero lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a estar firme por los siglos de los siglos, mis amados. ¿Por qué no tomamos la palabra de Dios? ¿Por qué no comenzamos a partir de hoy? Perfecto, si no lo hicimos anteriormente, está bien, ya no lo hicimos por muchas razones. ¿Por qué no comenzamos a hacer ese trabajo a partir de ahora? ¿Por qué no comenzamos desde ahora a decir, voy a hacer el trabajo, voy a comenzar a hacer esta labor? No importa que no la hayas hecho, pero comencemos. Sembremos la palabra de Dios. Quiero por último mostrarles. Yo no sé cuántos están conmigo, mis amados, en ese sentir, en este compromiso que nosotros anhelamos tener para con nuestros hijos. Dice la Biblia, vayan por favor a Job, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver este ejemplo de este hombre que sabía que tenía una responsabilidad espiritual con su familia. Que no importa qué tan adultos fueran sus hijos, él sabía que un día Dios le iba a pedir, digamos, cuentas en lo que tenía que ver con su familia. Las fiestas terminaban, a veces después de varios días, dice la escritura. Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Dice la escritura, esta era una práctica habitual de Job. Oh, qué buena palabra, ¿no? Una práctica habitual, algo que tiene que ser parte de nosotros, algo que tiene que marcar, digamos, una característica nuestra, que sea una práctica, bendecir a nuestros hijos. A mí me parece muy interesante este detalle que muestra aquí la escritura, porque nos presenta a un hombre
que si bien es cierto tenía muchas cosas, porque estamos hablando recién comienza, usted sabe que un hombre que recién comienza la Biblia a citarlo, es un hombre que tenía muchas posesiones, que tenía mucho ganado, que tenía muchos empleados. Pero me llama la atención que en esta primera escena, digamos, de Job, este hombre, a pesar de que tenía muchas cosas materiales, él entendía que era muy importante, por encima de lo material, muy importante lo que era la parte espiritual de su familia. Y este detalle es interesante porque nos permite ver muchas cosas. Que él presentaba un holocausto. Y noten que ese holocausto no lo presentaba por sí mismo. No decía, Señor, voy a presentar este holocausto por mí. No, posiblemente él consideraba que tenía una buena posición en lo espiritual. Y de hecho Dios lo valida. Dios dice que era un hombre justo, un hombre temeroso de él, un hombre correcto. Es decir, él sabía que estaba bien delante de Dios. Pero no tenía esa certeza de cómo estaban sus hijos. Ayer estuvieron en esta reunión y no sabemos si de pronto ellos fallaron. Y entonces noten que él siempre presentaba una ofrenda quemada. Se la presentaba a Dios, Señor, yo quiero presentarte esta ofrenda porque yo no sé si mis hijos te han fallado, Señor. Noten, mis amados, que él ofrecía sacrificio por ellos. Y esto es bien interesante. Él cumplía la función, si ustedes notan, cumplía la función como de sumo sacerdote en su familia. Él sabía que tenía una posición de responsabilidad espiritual con su familia. Y él venía y presentaba la ofrenda. Porque sí, tal vez él estaba bien. Pero él creía que sus hijos, que sus hijas, no estaban tan cerca a Dios como él. Yo no sé cómo estén tus hijos hoy en día. Si tú puedes tener la tranquilidad, la seguridad de decir, mis hijos están cerca de Dios. Yo sé que mis hijos están ahí pegaditos de la mano de Dios. Este hombre ofrecía sacrificio y decía, yo no sé qué tan pegados, tan apegados a Dios esté. Él asumía su responsabilidad como el sacerdote de la casa. Es la misma responsabilidad que nosotros debemos asumir con nuestros hijos, con nuestra familia. Ahora, recuerden, mis amados, que este hombre, como les dije anteriormente, era un hombre rico, que tenía una hermosa familia, que vivía seguramente rodeado de mucha abundancia. Pero él tenía un temor en su corazón, como el temor que muchos quizás tengamos hoy en día, como el temor que nosotros hoy podemos decir, bueno, y si mi hija muere, ¿será que es salva o no es salva? Si mi hijo muere, ¿será que es salvo o no es salvo? Algunos pueden tener la certeza y la seguridad, pero yo pregunto, ¿tú estás seguro que si tu hijo, si Dios lo llama hoy a su presencia, si hoy es el último día de vida de tu hijo, tú tienes la certeza que tu hijo es salvo, que tu hija es salva? ¿Tu hijo está viviendo bien delante de Dios? O posiblemente alguno en esta mañana puede estar diciendo, wow, es una preocupación porque yo sé que mi hijo está mal en este momento. Yo sé que mi hijo está en las drogas, yo sé que mi hijo está en el alcoholismo, yo sé que mi hija está viviendo en fornicación. Y no, yo no estoy tranquilo de eso. Ok, fíjense que este hombre hizo algo bien importante. Este hombre supo hacer algo que nosotros tenemos que aprender. Que frente a los problemas, frente a las dificultades, él se tomaba de la mano de Dios. Que frente a esa incertidumbre que podría tener, este hombre se dirigía a Dios. Y yo quiero decirles, mis amados, en esta mañana, muchos padres tenemos que decir, Señor, nosotros no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Hoy los entregamos delante de ti, porque no sabemos qué hacer. Pero noten que él sabía que Dios era su respaldo. Él sabía que en Dios estaba su seguridad. Y dice que presentaba un holocausto. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que como estaba con conexión con Dios, Dios lo guardaba, Dios lo respaldaba, porque él tenía una buena relación con Dios. Cuando la Biblia habla de sacrificio, aquí nos está mostrando a Cristo Jesús. La gran pregunta para terminar en esta mañana, ¿tú tienes verdaderamente a Cristo Jesús como el Señor de tu vida? Te estoy hablando a ti como padre de familia, a ti como cabeza de tu hogar, a ti como mujer que tiene como responsabilidad tus hijos. ¿Tú estás segura que Cristo es el Salvador de tu vida? Porque si tú estás seguro que Cristo es el Salvador de tu vida, que Cristo está en tu corazón, puedes tener la certeza que Dios es tu Padre. Y como Dios es tu Padre, seguramente que Dios tendrá cuidado de ti y de todo lo que está a tu alrededor. Porque Dios nos guarda y Dios nos cubre. Esa es la actitud que tenía este hombre Job.
Él sabía que Dios estaba con él y por eso podía presentar sacrificios. Hoy el sacrificio, no necesitamos presentar sacrificios vivos, no necesitamos nosotros presentar sacrificios humanos, sacrificios físicos, porque el sacrificio ya vino a esta tierra y ese sacrificio se llama Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, yo como padre sé que estoy en Cristo Jesús, yo tengo la certeza que Dios me escucha y cuando tengo un problema con mis hijas, cuando tengo un problema con mi familia, entonces yo sé a quién acudir porque sé que Dios es mi respaldo. Pero si nosotros como padres no tenemos esa cobertura de Dios, ¿cómo vamos a pretender que Dios escuche nuestro clamor, que Dios obedezca, que Dios supla, que Dios esté ahí atento a las necesidades de nuestros hijos cuando ni siquiera nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre? Por eso el punto de partida, mis amados, está en nosotros. Si alguno de los que están aquí no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día para que le digamos, Señor, nosotros necesitamos entregar nuestra vida a ti para saber que tú eres nuestro Padre y como sabemos que tú eres nuestro Padre, entonces tú vas a poder, Señor, guardar nuestra familia. Porque es la promesa que Dios nos ha dado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si tú no has creído en el Señor Jesucristo, ¿qué esperanza tenemos para nuestros hijos? Por eso, punto de partida, revisemos cómo está nuestra vida. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento. Una vez que tú sabes, porque muchos de los que están aquí seguramente dicen, yo ya lo he hecho. Ok, asume tu responsabilidad, enseña la palabra de Dios. No importa que para nuestros hijos seamos canzones, seamos persistentes en eso, hagámoslo. Porque tarde que temprano esa palabra va a dar fruto. Inclina tu rostro. Vamos a orar al Señor en esta mañana y le vamos a decir, Padre, muchas gracias por este tiempo. Padre poderoso, sabemos que tú nos conoces perfectamente. Yo sé que muchos de los que están aquí conmigo, Señor, en esta mañana, tenemos preocupación por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y toda nuestra descendencia. Pero tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Y creo que este es el momento para tomar decisiones serias en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Señor, hemos corrido mucho, nos hemos afanado mucho por las cosas externas, por las cosas materiales, por las cosas de este mundo. Pero hoy a través de esta reflexión, Señor, tú nos haces ver que hay cosas que son mucho más importantes. Cosas que tú nos vas a demandar verdaderamente, Señor. Y una de esas cosas, Dios, es lo que tiene que ver con las murallas espirituales que hemos levantado en torno a nuestros hijos, Dios amado. Posiblemente hay alguien que está escuchando este mensaje y que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Y que ha orado y que está pasando por momentos difíciles y tal vez el punto de partida tiene que ser ese. Tal vez tu mujer que estás pasando un problema con tu hijo que está en drogas, un problema con tu esposo, un problema con tu familia. ¿Por qué no hace ese primer paso? ¿Por qué no toma la decisión y dice, Señor, yo quiero hoy rendir mi vida delante de ti? Porque quiero que tú seas, Señor, ese holocausto. Porque yo quiero, Señor, que tú seas ese sacrificio. Porque si yo pongo mi confianza en ti, Señor, entonces tengo la seguridad, tengo la tranquilidad que tú vas a poder suplir para mis necesidades. Por eso quiero colocarte en el primer lugar en mi vida, Señor. Hoy abro mi corazón y reconozco que he hecho muchas cosas, pero que esas cosas no son, Señor, conforme a tu voluntad. Perdona por mi pecado, por mi maldad. Perdóname por estar corriendo de acuerdo al ritmo de este mundo y tratar de buscar las cosas materiales y descuidarme en la parte espiritual. Hoy como padre de familia, hoy como madre de familia, dile al Señor, si ese es tu caso, dile, Señor, yo quiero hoy entregar mi vida, quiero consagrarme a ti. Quiero comenzar a ser ese constructor, esa constructora de las murallas en mi familia, Señor. Por eso te pido, Padre amado, que tú me des la gracia, me des la sabiduría para comenzar a edificar a mis hijos bajo el temor tuyo, Señor. Que la palabra que tú me has dado, Señor, que cada uno de los versículos, que cada uno de los mensajes que tú me has enseñado, yo los pueda transmitir a mis hijos, Señor. Tú me has hablado hoy a través del libro de Deuteronomio, Señor, que tú me has dado palabra para que yo sea edificado, pero que no queda solamente ahí como responsabilidad, sino que tengo que enseñar la palabra a mis hijos, Señor. Y tal vez es una tarea que no hemos hecho de la forma más diligente. Por eso te pedimos, Padre, que nos des una nueva oportunidad. Queremos comenzar de nuevo, Señor. Queremos comenzar a edificar nuestra familia. Sabemos que tenemos que dar la batalla, sí, estamos en tiempos difíciles, pero tú también nos estás dando esa arma poderosa que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es esa espada, Señor, que nuestros hijos necesitan para cuando vengan problemas, cuando vengan dificultades, cuando vengan momentos difíciles, ellos puedan desenvainar su espada, Señor, que es la palabra tuya, y puedan defenderse ante los ataques, ante las acechanzas de los enemigos. Pero si nosotros no le colocamos en su aljaba esa palabra, Señor, ellos van a estar completamente desarmados.
Tenemos que dar la batalla, Señor. Y esa batalla la damos en primera instancia cuando nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestros hijos. Cuando enseñamos la palabra de Dios. Pero también, Señor, cuando nosotros vivimos esa palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme al propósito que tú tienes con nosotros en este tiempo. Te damos muchas gracias, Padre. En Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas, que esta palabra haya sido edificación para tu vida, que Dios hoy nos ayude esta nueva jornada, esta nueva semana, este nuevo tiempo, esta nueva temporada que Dios nos está dando. Que sea un tiempo hermoso donde nosotros enfaticemos en lo que tiene que ver con la formación, con el crecimiento espiritual de nuestra familia. La palabra ya está en tu vida, la palabra ya está en tu corazón. Lo que yo tenía que hacer esta mañana como sembrador es eso, colocar una semilla en tu vida. Lo que tú hagas con esta semilla ya será tu responsabilidad. Pero siempre tengamos claro que un día, tarde que temprano, tendremos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho con cada palabra que Él nos ha dado. Así que te animo. Comienza a trabajar con tu familia. Comencemos a hacer lo que nos corresponde al interior de nuestra familia. Y recuerda, por favor, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos a nuestra familia? Por favor, trabajemos mucho en esa área. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por sacar este ratico, gracias por sacar este tiempo. Seguramente que es el tiempo más productivo en este día, cuando nosotros buscamos, cuando nosotros recibimos el consejo de Dios. Porque podemos comenzar una semana y tomaditos de la mano de Dios, sabiendo que ya Dios nos da una palabra y basado en esa palabra comenzamos a caminar durante el día. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que el Señor te siga ayudando, que Dios fortalezca tu vida y fortalezca tu familia, que el Señor guarde tu familia en medio de estos tiempos difíciles, en medio de tanto virus, en medio de tanta situación compleja, pero que sabemos que si estamos con Dios, Dios nos guarda y Dios nos protege. Muchas bendiciones a todos, mis amados. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga.